Hola chicos y chicas, vamos a repasar los temas 2, 3, 4 y 5 de lengua. En estos temas hemos visto conceptos tales como palabras agudas, llanas y esdrújulas, diferencia entre oración y frase, uso de los sustantivos, sinónimo y antónimo y por último, adjetivo. Comenzamos. Con las palabras agudas, llanas y esdrújulas solo tengo que mencionar un detalle. Chicos, ¿os acordáis de lo que es una sílaba tónica? Sí, una sílaba tónica es donde se produce el golpe de voz en una palabra. Por ejemplo, si me encuentro con la palabra pera, pera, ¿sí? El golpe de voz es P. P sería la sílaba tónica y átona sería el resto, que en este caso es ra. Bueno, sabiendo dónde se produce el golpe de voz, podemos clasificar las palabras en agudas, llanas y esdrújulas. Si las palabras reciben el golpe de voz en el último lugar, son agudas. Un ejemplo. Ayer. Último lugar, aguda. Otro ejemplo. Amar. Mar. Último lugar. Una muy fácil. Melón. Encima, melón lleva tilde. Ya me está diciendo dónde está el golpe de voz. Lón. También aguda. Luego nos encontramos con las llanas. Llanas no son las que terminan en el último lugar, sino último, penúltimo lugar. Un ejemplo de ello puede ser, por ejemplo, la palabra botella. Botella. La T. Palabra llana. 1 y 2. Otro ejemplo. Además de pera, que es el que hemos dicho anteriormente, pera. Segundo lugar. Recordamos que las palabras llanas son la mayoría de las palabras que no encontramos en la lengua española. Luego nos encontramos con las palabras esdrújulas. Como bien ya lo dice la palabra esdrújula, todas se acentúan y terminan no en la última, ni en la penúltima, en la antepenúltima. 1, 2 y 3. Y todas se acentúan. Tenemos, además de la palabra esdrújula, que ya es por sí una palabra esdrújula, tenemos también, por ejemplo, matemáticas. Matemáticas. Lleva la tilde, como bien hemos dicho, todas las esdrújulas se acentúan. Bueno, como veis, es fácil saber si una palabra es aguda, llana y esdrújula. Truquito, yo cuando os doy una lista de palabras y me las tenéis que clasificar en aguda, llana o esdrújula, primer truco, rodeamos donde está la sílaba tónica. Una vez que yo he rodeado en todas las palabras la sílaba tónica, ya solo tengo que saber si esa sílaba que he rodeado, es saber si está en la penúltima, última o antepenúltima. ¿Vale? Que nunca se olvide ese truco. Si hay que clasificar, primero rodeamos la tónica. Otra cosa que dimos en lengua fue la diferencia entre oración y frase. A veces denominamos, escribe una oración y escribe una frase y no significa lo mismo. La diferencia se encuentra en el verbo. Una oración siempre tiene verbo. Puede ser que no tenga sujeto, pero verbo siempre tiene. En cambio, una frase no. Una frase no tiene verbo. ¿Qué tipo de frase no podemos encontrar? Buenos días. Caballeros y caballeras. Damas y caballeros. Corto.
También en este primer... corto. A continuación vamos a explicar la diferencia entre oración y frase, porque no significa lo mismo. Una oración siempre tiene verbo, pero una frase no tiene verbo. Una oración podemos decir que los niños juegan al parque. ¿Qué hacen los niños? Juegan. Tenemos verbo. Pablo lee todos los días. ¿Qué hace Pablo? Lee. Tenemos el verbo leer. Pero una frase no. Por ejemplo, buenos días. También podemos decir, ¡qué gracioso! O, por ejemplo, damas y caballeros. Estos son ejemplos de frase. Recordamos, la diferencia entre una oración y una frase es que la oración tiene verbo y una frase no tiene. Otro aspecto que dimos en el primer trimestre fue el uso de los sustantivos. Los sustantivos los utilizamos cuando nos queremos referir a personas, animales, objetos, lugares. Los sustantivos se pueden clasificar en propios o comunes. Propios es cuando hablamos de algo concreto, una persona concreta, un lugar concreto. Entonces los propios, como es algo concreto, se lee en mayúscula. Y común es cuando lo utilizamos para hablar de algo, pero no es concreto, de una persona, de un lugar, de un animal, ¿vale? No es algo concreto. Aquí voy a hacer hincapié en, por ejemplo, Toby. Toby como mascota. Mi perro Toby. Toby, al ser un animal concreto, le has puesto un nombre concreto, sí sería propio. Pero si tú hablas sobre perro, la palabra perro sería común, porque no sabes qué perro es, ¿vale? Bueno, además de los propios y comunes, tenemos otra clasificación. Los nombres comunes pueden clasificarse a su vez en individuales y colectivos. Individuales, como bien dice la palabra, se refiere a uno, pocos, y colectivos a algo que hace referencia a un conjunto. Por ejemplo, lo vais a entender perfectamente con los siguientes ejemplos. Cerdo, individual, colectivo, piara. Isla es individual, un conjunto de islas, archipiélago. Jugador como individual, equipo, colectivo. ¿Vale? Antes de terminar de explicar la parte de los sustantivos, tenemos que recordar que los sustantivos también se clasifican en masculino y femenino, siempre utilizando el truquito de los artículos. Yo sé cuándo un sustantivo es masculino si yo previamente me pongo el artículo el. Por ejemplo, os doy una serie de sustantivos, pero tenéis que clasificar en masculino o femenino. Y entre ellos aparece balón, silla y muchas más. ¿Cómo sé si balón es masculino? Pues pongo delante el o la. El balón, pues masculino. Silla, el silla. La silla, la femenino. Generalmente los femeninos, no siempre todos, terminan en A. Bueno, pues además de diferenciarlos, corta. Los sustantivos no solo se clasifican en masculino y femenino, también se pueden clasificar en singular y en plural. Singular, uno, plural, varios. ¿Vale? Hacemos un breve repaso.
Palabras agudas, termina el golpe de voz en el último lugar. Palabras llanas, el golpe de voz se encuentra en el segundo lugar. Y palabras esdrújulas en el tercero. Y siempre van acentuadas. Diferencia entre oración y frase. Oración siempre tiene verbo y la frase no. Por ejemplo, buenos días. Uso de los sustantivos. Lo utilizamos para nombrar algo, lugares, cosas, etc. Y nos encontramos que pueden ser propios o comunes. Propios son cuando es algo concreto, a una persona o a un lugar concreto. Generalmente van en mayúscula. Comunes. Los comunes para designar, hablar de algo y no sabemos de qué cosa es. No es concreta. Estos comunes se dividen a su vez en individuales y colectivos. Individuales, uno, colectivo, un conjunto. Por ejemplo, jugador, equipo. Y por último, hemos dicho que los sustantivos están también clasificados en masculino y femenino, singular y plural. Pasamos al siguiente bloque. Sinónimo y antónimo. Bueno, chicos, esto es un contenido que se trabaja desde primero de primaria, entonces es muy simple. Sinónimo, ya sabéis que son palabras parecidas, tienen un significado parecido, por ejemplo, colorado, rojo, clase, aula, ¿vale? Y antónimo es palabras que significan lo contrario, oscuro, claro. Pero, además, dijimos que los antónimos había añadiendo un prefijo, una serie de prefijos, podemos hacer también su antónimo. ¿Os acordáis de los prefijos? Lo que poníamos delante. Podían ser in o des. Por ejemplo, legal, legal, ilegal. Cómodo, incómodo. Vestirse, desvestirse. ¿Vale? Pero no me forméis todos los antónimos poniendo in o des, solo en algunos casos. Por último, tenemos el adjetivo. El adjetivo lo hemos trabajado a lo largo de todo el curso haciendo descripciones. Porque el adjetivo me dice cómo es esa persona, cómo es ese lugar. Y entonces, cuando yo tengo una oración, por ejemplo, la chaqueta roja está en el suelo. ¿Cómo es la chaqueta roja? Entonces siempre pregunto para saber el adjetivo el ¿cómo es? ¿Vale? Si yo digo, escríbeme un adjetivo, pues, por ejemplo, dijimos de león, pues no me pongáis adjetivo grande, pequeño. Ya estamos en un curso avanzado donde podemos escribir, pues, fiero. Es decir, ya tenemos que ir ampliando nuestro vocabulario. Bueno, chicos y chicas, como veis, el tema es facilito. Bueno, pues esta semana vamos a repasar estos contenidos. Bueno, nos vemos. Chao.